Hola crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer esta capucha inspirada en Elsa de Frozen. La vamos a aprender a hacer para todas las tallas en una combinación de punto alto y punto bajo que nos va a dar unos canales, una textura canalada muy bonita. También vamos a aprender a hacer otros detalles como el copito de nieve y la trenza de Elsa. Para hacerla necesitamos un hilo en el color principal, el color del vestido de Elsa o lo más parecido posible. Este es de 4 milímetros, pero no tengo una recomendación especial en cuanto a grosor o material. También vamos a necesitar un hilo fantasía, un hilo con un poco de brillo, cualquier color pero con un poquito de brillo que le dé un toque especial al borde de la capucha. Necesitamos hilo blanco de algodón de 2 milímetros, con este vamos a hacer el copito de nieve. Y también para el pelo necesitamos un hilo color crema, no importa el material, más o menos que parezca el pelo de Elsa. Necesitamos por supuesto los ganchillos con los que podamos trabajar cada hilo de los que seleccionamos. Yo voy a trabajar con un ganchillo de 4 milímetros y el ganchillo de 2 milímetros para el copito de nieve. Necesitamos también tijeras, aguja de lana y un metro. Vamos a empezar con el color principal, el color de Elsa, un azul que se parezca al vestido de Elsa. Yo voy a trabajar con un ganchillo de 4 milímetros y una lana de 4 milímetros. Esta es una lana, es una mezcla de lana con alpaca súper bonita de la marca Rowan. Entonces, vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Vamos a poner la parte larga por encima de la parte corta del extremo de la lana y vamos a introducir la parte larga por el agujero para crear nuestro nudo deslizado. Aquí vamos a insertar nuestro ganchillo y vamos a empezar a hacer el número de cadenas que sea necesario para alcanzar la longitud inicial de nuestra capucha. ¿Vale? Entonces yo aquí empiezo a hacer mis cadenas iniciales, tantas como sea necesario para la longitud inicial. Cuando tengamos nuestra longitud inicial, vamos a parar. Esta es mi última cadena y ahora voy a hacer 2 cadenas extra para coger altura para la siguiente fila. Hacemos 1 y 2 cadenas. Y en la tercera cadena desde el ganchillo, 1, 2 y 3, en esa tercera cadena vamos a hacer un punto alto. Enlazamos, insertamos el ganchillo en esa tercera cadena, enganchamos la lana y salimos. Me deben quedar 3 aritos montados en el ganchillo. Vamos a atravesar primero los 2 primeros y después los 2 siguientes. Y ahí ya tendría mi primer punto alto, que también se llama vareta o bastoncillo. Vamos a seguir trabajando puntos altos en cada una de las cadenas. Aquí pasamos a la siguiente cadena. 3 aritos y punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Y así seguimos trabajando punto alto en cada una de las cadenas disponibles hasta completar toda la fila. Muy bien, pues aquí solo me queda una cadenita por trabajar. Hacemos ahí nuestro último punto alto. Y ya tenemos lista esa primera fila de puntos altos. Yo aquí recomiendo volver a medir nuestro tejido. Esta primera fila nos debe medir la longitud inicial. A veces nuestro tejido se puede encoger o alargar, entonces recomiendo volver a medir. Cuando hayamos comprobado que tenemos la longitud inicial, vamos a hacer una cadena y vamos a girar nuestro trabajo. Vamos a identificar las barriguitas, los puntos donde vamos a trabajar, ¿vale? Esas barriguitas de la fila anterior, y ahí vamos a hacer puntos bajos. Entonces insertamos el ganchillo en la primera barriguita, enganchamos la lana, salimos y nos deben quedar 2 aritos en el ganchillo. Los atravesamos los 2 juntos.
Y así seguimos haciendo un punto bajo en cada punto disponible de la fila anterior, en cada barriguita. Atravesamos los dos aritos y ahí hacemos un punto bajo. Así seguimos hasta el otro lado, hasta completar toda una fila de puntos bajos. Bueno, pues aquí ya casi estoy terminando esta fila de puntos bajos, esta segunda fila. Este sería mi último punto bajo en la última barriguita que teníamos ahí disponible. Ya tengo lista mi segunda fila y ahora para la tercera fila vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 y giramos nuestro trabajo. Estas 3 cadenas que hicimos aquí nos van a servir como primer punto alto. Entonces este primer punto, esta primera barriguita que está ahí, ya no la trabajamos porque este sería como nuestro primer punto alto. Y pasamos a la siguiente barriguita, al siguiente punto, y ahí vamos a hacer un punto alto. Entonces, enlazamos, buscamos la segunda porque la primera ya tenemos esas 3 cadenas. Y ahí hacemos ese punto alto. ¿Lo ven? Este sería como nuestro primer punto alto y aquí el punto alto ya oficial. Y seguimos trabajando un punto alto en cada barriguita disponible, en cada punto disponible, hasta llegar al otro lado. Muy bien, pues yo aquí ya casi estoy terminando. Esta sería la última barriguita, el último punto donde puedo trabajar mi punto alto. Ahí hago mi último punto alto. Y ya tengo lista esta tercera fila, toda de punto alto. Y ahora vamos a seguir alternando las mismas instrucciones de la fila 2 y las mismas instrucciones de la fila 3, o sea, una fila de punto bajo y otra de punto alto, una de punto bajo y otra de punto alto, hasta alcanzar la profundidad deseada de nuestra capucha. Aquí les dejo las profundidades orientativas para cada talla. Entonces a mí ahora me tocaría repetir las instrucciones de la fila 2, o sea, una fila de punto bajo. Hacemos una cadena al aire, giramos el trabajo y ahora sí, desde la primera barriguita vamos a hacer punto bajo. Aquí desde la primera, porque estamos haciendo puntos bajos, este sería el primer punto bajo de esa fila y así seguimos hasta llegar al otro lado. Bueno, pues aquí estoy terminando esta fila par, esta fila de punto bajo, y quiero que recordemos que habíamos dicho que estas 3 cadenas con las que empezamos la fila de punto alto nos valían también como punto alto. Entonces aquí tenemos 2 puntos para trabajar. La barriguita de este punto alto como tal y la tercera cadena de estas 3 cadenas que nos valían como punto alto. Entonces aquí hago mi penúltimo punto bajo de esta fila par y aquí en la tercera cadena hacemos el último punto bajo de esta fila par. Y así es como terminamos nuestras filas pares, nuestras filas de punto bajo, trabajando en la tercera cadena de estas que teníamos en la fila anterior. Y ahora seguiría mi fila impar, entonces empiezo con 3 cadenas que luego igual nos van a servir como punto alto, igual que aquí. Giramos nuestro trabajo y seguimos trabajando puntos altos a partir de la segunda barriguita. Y así vamos a seguir alternando las filas, como les dije antes, hasta alcanzar la profundidad deseada de nuestra capucha. Vale, pues aquí ya completé toda la profundidad de mi capucha. Me debe quedar como un rectángulo que aquí en la base
tiene la longitud inicial y aquí la profundidad. Aquí no importa tanto el número de filas, sino alcanzar esa profundidad en centímetros. Entonces, el lado del derecho oficial es este, el que tiene los puntos altos al derecho hacia nosotros. Lo podemos identificar porque tiene el hilito del nudo deslizado aquí a la izquierda. Este es el lado del derecho oficial. Pero si nos gusta más cómo quedó la parte de atrás, que también puede ser, también queda bonita, pues podemos escoger este otro lado como lado del derecho. Pero para mí este lado va a ser el del revés y el que tiene los puntos altos hacia mí es el del derecho. Entonces vamos a doblar ahora nuestra capucha dejando el lado del derecho que hayamos escogido por dentro, porque vamos a trabajar unas costuras que tienen que quedar invisibles en el revés. Entonces dejamos el revés por fuera y el derecho por dentro. Vamos ahora a trabajar la parte de atrás de la capucha, a coserla. Esta sería la parte de atrás de la capucha. Entonces tomamos esto de esta forma, que el tejido nos quede hacia la izquierda y aquí vamos a empezar a coser. Y aquí, sin importar dónde está nuestro ganchillo, no importa que esté en la pieza de atrás o en la pieza de adelante, indistintamente vamos a hacer una cadena al aire. Y ahora vamos a buscar el primer punto, la primera barriguita de la parte de adelante y vamos a atravesar ahí. Luego buscamos el mismo punto, el punto equivalente de la parte de atrás, que sería este, y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Entonces enganchamos la lana y seguimos atravesando por este arito para hacer nuestro primer punto deslizado. Y así vamos a seguir cosiendo con punto deslizado. Entonces buscamos el siguiente punto disponible, que sería este, el mismo punto pero en la parte de atrás, los atravesamos los dos, enganchamos y hacemos punto deslizado. Muy bien, aquí estoy ya casi terminando, me quedan un par de puntos deslizados por hacer. Aquí uno y ahí, como en ese último que está dobladito, voy a hacer el último punto deslizado. Ahí está. Este sería el último punto deslizado. Ya cosí toda la parte de atrás y en este momento ya puedo cortar mi color principal. Retirar el ganchillo. Muy bien, pues así nos queda la parte de atrás ya cosida con punto deslizado. Vamos ahora a poner nuestra capucha del derecho, vamos a darle la vuelta y ahora vamos a traer nuestro ganchillo y vamos a insertarlo en una de las esquinas de la capucha, que nos quede la parte del borde de las cadenas aquí hacia la izquierda. Y ha llegado el momento de traer nuestro hilo fantasía para hacer este borde. Entonces vamos a trabajar con un ganchillo acorde. Aquí les dejo la marca del mío. Tiene como unas lentejuelas chiquititas y es como color verdoso, perfecto para esta capucha. Y con ayuda del ganchillo lo vamos a insertar aquí en este agujerito. Voy a hacer una cadena al aire y voy a empezar a trabajar puntos bajos, un borde de punto bajo. Entonces en la siguiente cadena disponible y así sigo trabajando por todo el borde haciendo puntos bajos. Bueno, aquí ya he hecho casi todo el borde. Aquí empezamos y me falta solo un puntito por trabajar de esa parte de adelante de la capucha. En ese último punto voy a hacer 2 puntos bajos como para girar, para dar la vuelta. Entonces aquí en el último punto, un punto bajo y en el mismo huequito, en la misma esquina, 2 puntos bajos. Y ya como que di la vuelta y me encuentro con la parte de abajo de la capucha. Aquí, como vemos, no hay puntos disponibles, barriguitas para trabajar.
Entonces vamos a envolver todo el último punto de la fila con nuestro punto bajo. Aquí uno, lo envolvemos y en estas filas que eran de punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos. Y en las filas de punto bajo, pues solo hacemos un punto bajo por aquí en perpendicular. Hacemos todo el borde de abajo hasta volver a dar con el punto donde empezamos, todo el borde de abajo. Y aquí llego donde inserté el hilo, esa cadena de la esquina, y ahí voy a trabajar 2 puntos bajos, también como para girar como lo vimos en la otra esquina. Aquí en la esquina un punto bajo y en la misma esquina otro punto bajo. Y ahora vamos a buscar el primer punto bajo que hicimos, la primera barriguita. La tengo aquí. Ahí inserto el ganchillo y hago un punto deslizado y ya cerré mi borde. Esta ya es de nuevo la parte de adelante. Aquí ya puedo cortar ese hilo, retirar el ganchillo. Así nos va quedando nuestra capucha hasta el momento. Vamos a hacer ahora unas tiras que nos van a salir de las esquinas de la capucha. Nos sirven para amarrar la capucha o simplemente para decoración. Pero primero voy a camuflar todos estos hilitos para que no nos molesten. Enhebramos el cabito que queremos camuflar y lo atravesamos por las fibras del tejido. Ahí ya me quedó escondido. Aquí podemos cortar a ras y eso mismo hago con todos estos hilitos para que no me molesten. Aquí tengo esas tiras de 70 centímetros. Necesitamos una del color principal y otra del hilo del borde, del hilo fantasía. Si queremos la trenza más gordita, pues ponemos aquí más tiras mezclando los colores. Venimos a una de las esquinas, vamos a hacer una en cada esquina. Aquí las vamos a atravesar con ayuda del ganchillo. Voy a igualarlas aquí en la parte de abajo. Sabemos que para las trenzas hay que hacer 3 ramitos para cualquier trenza. Entonces yo voy a hacer un ramito mezclado, un ramito de los 2 hilos y cada uno de los 2 otros hilos va a ser un ramito por su lado. Y vamos a empezar a hacer nuestra trenza. Muy bien, pues así me quedó mi trencita. Cuando ya vayamos a terminar, pues hacemos un nudito ahí al final y aquí pues igualamos todos los hilos, que nos queden todos pues más o menos de la misma longitud. Vamos a cortar un poquito más. Ahí está. Ya tengo esa primera trencita. Como vemos queda muy delgadita, muy discreta como yo quería. Vamos a hacer otra exactamente igual al otro lado. Muy bien, pues cuando ya tengamos listas las 2 trencitas, más o menos iguales, intentamos que nos queden iguales, vamos a pasar a hacer un copito de nieve que va a decorar esta esquina de la capucha. Aquí les dejo el enlace donde aprendemos a hacer un copito de nieve paso a paso. Bueno, y por último, pero no menos importante, vamos a pasar a hacer el pelo de Elsa, la trenza de Elsa. Yo estoy usando este material, es una mezcla 50% lino, 50% algodón, que da una textura muy bonita. Y si se dan cuenta, con el copo de nieve no es totalmente blanco, es un poco cremita. Sea cual sea el material que escojamos, vamos a empezar a cortarlo en tiras para hacer la trenza. Muy bien, pues aquí ya corté mis tiras, hice 150 centímetros de tira y las doblé por la mitad. O sea, realmente la trenza serían 75 centímetros, espero que me quede al final por lo menos de 50. Y le añadí unas tiritas de hilo fantasía, del hilo brillante, que creo que quedan bonitas así dentro de la trenza. También guardé 6 tiras, aquí hay 6 dobladitas,
Estas van a ser para el pelo de adelante, para unos flequitos en la parte de adelante de la capucha. Para hacer la trenza yo recomiendo atravesar todos estos hilos por la pata de una mesa o de una silla, que luego lo podamos sacar por debajo. Y aquí nada, pues ya repartimos en 3 grupitos y empezamos a hacer nuestra trenza. Bueno, pues aquí ya terminé mi trenza. Esta es la parte del principio. Y aquí ya al final, luego esto no es definitivo, luego vamos a arreglar esto. Aquí le hice un lacito utilizando el hilo fantasía. Ahora vamos a engordarla un poco porque la trenza de Elsa es como un poco despeinada, no es tan perfecta. Así que engordamos un poco de esta manera, bueno, hasta que nos guste cómo se ve. Y cuando ya nos quede más gordita, más despeinada esa trenza, vamos a traer de nuevo la capucha y por la parte de adentro, por la costura de la parte de atrás, le voy a dar la vuelta. Entonces lo vamos a espaciar lo máximo posible, los hilos, como a expandir. Y vamos a unir esta parte de la trenza a la parte de atrás de la capucha. No muy abajo, un poquito más arriba, más o menos ahí. Entonces vamos a atravesar por aquí en el punto deslizado y empezamos a coser como por grupitos de pelo. Y así vamos cosiendo toda esta parte inicial de la trenza, la vamos uniendo a la capucha. Así nos quedaría cosida. Podemos repetir si queremos para que quede más fuerte esa costura. Bueno, pues algo así va quedando nuestra capucha ya con la trenza. Ahora solo nos falta en la parte de adelante ubicar esas 6 tiras que habíamos cortado para hacer el flequillo. Las vamos a doblar en 4 y las vamos a ubicar de tal manera que nos quede como un mechón así en diagonal. Luego volvemos. En todos estos puntos le voy a dar un punto de costura y aquí lo voy a dejar así suelto. Y ya está, ya tenemos nuestra capucha de Elsa lista para estrenar. Espero que les haya gustado este tutorial que se lo dedico a mi sobrinita Mapis con mucho cariño para su cumpleaños. No olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades del canal. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo tutorial y todos los viernes con un nuevo punto de la Puntopedia. Un abrazo y buen crochet.